Esta conferencia es una conferencia sobre sistemas de información geográficos. Cuando hablamos de sistemas, sobre todo los que somos un poco mayores, esto es lo que se nos viene a la cabeza. Se nos viene a la cabeza la pila OSI y para montar un sistema, para representar nuestra información, para gestionar nuestros activos, pues empezamos pensando en montar una infraestructura hardware, unas comunicaciones, en montar un software, bases de datos, sistemas de gestión de la información, una aplicación específica y a veces hasta un portal para dar acceso a todo esto. Pero esto es una forma en que llevamos de pensar las cosas desde hace bastante tiempo. Yo diría que esto es muy años 70, donde hacían las cosas, donde para hacer cualquier cosa había que empezar desde el principio y construir toda la pila. Inclusive había algunos héroes que han pasado a la historia de la informática que no solamente construían la pila, sino que diseñaban y creaban algunos de los escalones de la pila, como Ken Thompson, que inventó el Unix en los años 70. Sin embargo, nosotros estamos interaccionando, usando, manejando una serie de sistemas de información. Estamos manejando información, utilizando unas plataformas de una forma bastante distinta. Todos estamos manejando el correo electrónico, todos estamos manejando Twitter, todos estamos manejando sitios para compartir las fotos. Algunos escriben blogs, yo no, todavía no he tenido esa tentación. Y esa forma de manejar la información es una forma distinta. Ahí no estamos pensando en cuál es el hardware, el software, la aplicación, la forma de conectarse. Ahí lo que estamos pensando es en un ecosistema en el cual yo quiero hacer una cosa, es lo que sé hacer, es donde estoy poniendo valor y para montar eso tomo de otros sitios y añado mi valor. Por ejemplo, hay gente que genera un blog y hace sus noticias desde cero o genera una página o un álbum de fotografías que comparten con otra gente. Hay otra gente que genera agregadores y a partir de esos blogs genera un periódico digital y estamos trabajando con Flips, con Scoopit, con todas estas plataformas. Por una parte, el ecosistema, el concepto de ecosistema, no de sistema monolítico aislado. Por otra parte, la colaboración. Y un tema mucho más importante, las plataformas. ¿Por qué hacemos esto sin preocuparnos de lo que hay debajo? Porque hay unas plataformas que nos van a permitir hacer esto. Y son unas plataformas abiertas, libres, en las cuales tú escoges qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, te concentras en lo que sabes hacer y el resto funciona. Son plataformas, a veces cuando pensamos estas cosas pensamos en tiempo de ocio, en cosas para tiempo libre, para cosas poco serias. Pero tener en cuenta que muchas de estas plataformas y muchas de estas formas de tratar la información las están utilizando actualmente las organizaciones. Estamos compartiendo internamente información en blogs, estamos dando noticias y dando manuales técnicos en nuestros blogs, estamos utilizando redes para compartir información de proyectos, información altamente confidencial. Poco a poco, estos sistemas que son como pequeños animalitos, pequeñas nuevas especies, van creciendo y van invadiendo el terreno de los sistemas tradicionales. Nosotros, en los sistemas de información geográfica, hemos pasado por un gran cambio. El gran cambio es pasar del proyecto al sistema corporativo. El proyecto, creamos una información, la utilizamos para un fin y la información se pierde. La información es lo más caro.
Por eso, a mediados o finales de los años 90, hubo ese cambio de mentalidad de decir, vamos a concentrarnos en la información, vamos a crear información y vamos a crear una información persistente, consistente, que podamos reutilizar en muchos tipos de aplicaciones. Es una concepción importante, un cambio de mentalidad importante, que exigió entrar en toda una serie de temas organizativos, de gestión de la información. Pero es un cambio, es una forma de hacer las cosas que está demasiado pensada en nuestros procesos internos del mundo GIS. La prueba la tenéis muchas veces cuando decidimos abrir estos sistemas de información al mundo exterior, hacemos un visor. Y muchas veces, y seguro que a todos os vienen ejemplos a la cabeza, de esos visores que están hechos por el que ha diseñado la información. Esos visores donde dice, ¿quiere usted ver los ríos? Sí, quiero ver los ríos. ¿Quiere ver las orillas de los ríos? Sí, quiero ver las orillas de los ríos. ¿Y además las islas de los ríos? Sí. Eso está pensado, diseñado, organizado, desde el punto de vista nuestro interno. Si queremos formar parte de esta nueva arquitectura de ecosistemas, si queremos integrarnos dentro de estos ecosistemas, tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Cómo funcionan estas plataformas? Funcionan de una forma iba a decir sencilla. Nada es sencillo, nada es sencillo. Todo tiene una gran complejidad, pero lo que hacen es ocultar la complejidad. Ocultar la complejidad a aquel que no es un especialista y que simplemente quiere utilizar esa información, quiere aprovecharla y quiere aportar valor sobre esa información y sobre esa funcionalidad. Un sistema, una plataforma, lo que hace, un nodo de estos, es que ofrece una serie de servicios y unos servicios que son muy sencillos. ¿Y qué tiene que tener un servicio para ser sencillo? Tiene que ser claro, tienes que saber lo que vas a pedir y lo que vas a recibir y sobre todo tiene que hacer una o dos cosas y hacerla bien. Si pensamos en esos términos y pensamos en cómo es nuestro mundo visto desde el punto de vista del ecosistema, realmente es una serie de nodos. Es una serie de nodos en los cuales, sin ser unas estructuras rígidas, porque nosotros podemos en cualquier momento escoger de dónde tomamos ciertas funciones, sí hay una cierta especialización. Sí hay nodos que crean información. Fundamentalmente, bueno, estáis muchos aquí, que estáis creando información básica para que los sistemas funcionen. Tanto desde el punto de vista de las administraciones públicas como desde el punto de vista desde la óptica de las empresas privadas. Hay un siguiente estadio en el cual la gente va cogiendo esos servicios básicos y va creando unos productos más complejos. Por ejemplo, alguien ha cogido la información geográfica de los términos municipales y la información de las elecciones y ha creado un mapa electoral de quién ha cambiado y cómo ha cambiado. Claro, conforme vamos creando este ecosistema, pues hay muchos actores. Hay actores grandes, pequeños, hay actores que ponen un valor, hay actores que ponen otro valor, hay distintas opciones para hacer las cosas y va tomando importancia otro aspecto, que es el aspecto de descubrir la información, de descubrir qué es lo que hay. En un ecosistema tan amplio necesitamos tener herramientas y posibilidades para ir explorando, ir localizando e ir sabiendo qué es y qué podemos utilizar y cómo lo podemos utilizar. Y hay un estadio final. El estadio final es el que utiliza.
¿Por qué lo distingo? Pues porque esa es la gente que no sabe, que ni quiere saber de la complejidad de lo que hay detrás de todo esto. Esa gente que está utilizando las funciones GIS para hacer cosas como una guía, para hacer cosas como publicar el urbanismo, para hacer cosas como analizar geográficamente o situar geográficamente las inversiones que están realizando, pero que no quieren y no tiene sentido que sepan de la complejidad que hay detrás de todo esto. Nosotros, durante estos 2 días, os queremos invitar a un viaje de descubrimiento de cómo ArcGIS puede ser una plataforma que os permita hacer todas estas funciones. Iremos entrando en detalle a lo largo de la mañana y a lo largo de estos 2 días. Pero a mí me gustaría reflejar, señalar algunos aspectos que para mí son importantes, quizá para otros sean otros, para mí son importantes a la hora de decir dónde una plataforma como ArcGIS os puede facilitar la vida. Pero a la hora de ver estas funciones y de analizar y de escoger qué es lo que vamos a manejar, cómo voy a hacer esto, qué plataforma voy a utilizar, os voy a hacer una recomendación, que utilicemos métodos digitales. ¿A qué me refiero con métodos digitales? Pues muy sencillo. Ya sabéis que dígito viene de dedos y también viene de 10. A la hora de ver si algo nos resuelve la vida, si algo es una plataforma que nos va a permitir hacer las cosas sin complicarnos la existencia, yo os voy a recomendar los métodos digitales. Pensar en un número, como esa novela que hay por ahí, y decir, esto me vale si soy capaz de hacerlo con 7 clics, 6 clics, 8 clics. Y si no, bueno, si no, estamos hablando de un tema diferente. Os puede parecer muy exigente, pero yo creo que es un momento de cambiar y de abrir nuestra mente. Muchas cosas que hace nada nos obligaban a crear sistemas, a crear la pila, a codificar, a programar, actualmente las podemos resolver con unos cuantos clics. Voy a hablaros de esos 7 puntos, aspectos que yo creo que son importantes o donde la plataforma ArcGIS os puede dar algo especial. La plataforma ArcGIS está online. ¿Por qué es importante estar online? Porque hay ciertas funciones para las que su entorno natural es online. Cosas de las que hemos hablado hace un momento. Descubrir. Vamos a descubrir información. ¿Cómo la vamos a descubrir? La vamos a descubrir online. Vamos a tener herramientas de exploración o vamos a tener pequeños nodos como este de Comunidad Sí, que hemos hecho nosotros un poco como ejemplo, que nos van a permitir descubrir y encontrar esa información. Pero hay otro aspecto que es importante en todo lo que estamos hablando y que es nativo del mundo online, que es colaborar. Colaborar mediante grupos de trabajo, creando comunidades, compartiendo, ampliando, dándonos a conocer, haciendo amigos. Online es importante. Online no es un mundo separado. Online es algo que tiene que ser la continuidad natural del trabajo, de nuestro puesto de trabajo.
Cuando abráis vuestro ArcGIS, cualquiera de las plataformas de desktop, veréis un botón que os va a decir: quiero agregar información desde la nube. Y ese botón os va a abrir la ventana a explorar la nube, a localizar esos datos que queréis manejar y a utilizarlos directamente, a un clic. ¿Y qué vais a tener ahí? Vais a tener mucha información. Esa información tan importante que las administraciones españolas han estado invirtiendo cantidades ingentes de dinero durante los últimos años para ponerlas a disposición de todos. Ahí tendréis accesible el PNOA, el SIOSE, las bases topográficas vectoriales. Y quiero aprovechar para agradecer a las administraciones que están aquí la colaboración y la facilidad que nos han puesto para hacer todo esto. Pero además vais a tener al golpe de un clic otros muchos tipos de información. Información que han hecho pequeñas organizaciones o información que han hecho grandes inversores. Y es un placer para mí hoy anunciar que dentro de poco vais a tener disponible para su utilización gratuita la información de Digital Globe. ESRI ha llegado a un acuerdo con Digital Globe y vamos a tener disponibles toda la imaginería del mundo con resoluciones más bajas de 1 metro. La integración es integración bidireccional. No solamente tenemos a un golpe de un clic la información que está en la nube, también tenemos a golpe de un clic la capacidad de publicar y de compartir nuestra información en la nube. Desde vuestro desktop, simplemente dando unos cuantos clics, ese mismo proyecto que estáis manejando en vuestra estación de trabajo, lo podéis compartir. ¿Cómo lo podéis compartir? Como queráis, porque estas son plataformas abiertas. Lo podéis compartir en vuestro servidor y que la información no salga de vuestra organización. Lo podéis compartir creando un servicio en la nube, porque ArcGIS nos permite crear servicios sin necesidad de disponer de nuestro propio servidor. Tanto la capacidad de proceso como el software está disponible para su utilización en modelos SaaS. Pero además lo podéis publicar como queráis. Podéis publicarlo en los formatos nativos de ArcGIS, podéis publicarlo en los formatos OGC, o podéis inclusive publicar la información con sus métodos de proceso, con su simbología, como un paquete para que otros se descarguen esa información y la utilicen. Es vuestra decisión cómo lo queréis hacer y para qué lo queréis hacer. Es vuestra decisión cómo lo queréis compartir y con quién lo queréis compartir. Hablábamos de estas plataformas en las que estamos trabajando todos los días y esas plataformas nos permiten integrar información con toda facilidad. Nadie nos está preocupando de, a la hora de cargar una foto en mi blog, tener un conversor o un software específico para cargar eso. ¿Qué sentido tiene? Bien, ArcGIS nos va a permitir integrar y manejar directamente esas informaciones con las cuales vosotros estáis trabajando. Marcar dos temas. Uno, LIDAR. LIDAR lo podemos tomar directamente, a golpe de unos cuantos clics, e integrarlo en nuestra base de datos. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir simplemente que lo vamos a tener ahí, sino que vamos a poder tenerlo, que vamos a tener no solamente las coordenadas, sino la clasificación de los puntos, que vamos a poder utilizar esas clasificaciones a la hora de crear modelos y que vamos a poder, a golpe de clics, crear modelos digitales de altísima precisión. Pero además, en ese mismo desktop, sin necesidad de salir de él, tenéis herramientas de proceso de imágenes. Esas herramientas van a permitiros hacer el 80% de las funciones, el 20% de las funciones que hace el 80% de la gente. Las funciones de tomar la imagen, clasificarla, ortorrectificarla, cambiarla de color, esas funcionalidades básicas. Pero además,
Estamos hablando de abrirnos y de integrarnos dentro de esas redes. Integrarnos dentro de esas redes es ser capaces de manejar información sencilla, de no especialista, que queremos, que alguien quiere reflejar de una componente geográfica. Lo veréis a lo largo de la mañana y lo veréis en nuestras sesiones técnicas. Pero deciros que cualquiera de los formatos en los que estamos trabajando normalmente, una hoja de cálculo, una base de datos, que tenga alguna información, que tenga correlato geográfico, unas coordenadas, una dirección, la podemos publicar. ¿Pero qué quiere decir que la podemos publicar? Que la cogemos y la arrastramos desde tu hoja de cálculo hasta el mapa, nada más. Y a partir de ese momento forma parte de los servicios de tu web. Hablamos de recopilar información básica y hablamos de compartirla. Para compartirla tenemos que representarla de forma agradable y de forma visual. Yo diría que casi tan antiguo como lo que hablábamos al principio es pensar que los GIS están para hacer mapas temáticos en función de unas variables. Naturalmente que están para eso y naturalmente que lo hacen, pero hacen otras muchas cosas. Y yo quisiera señalar dos de ellas. La primera es que dentro de las herramientas de composición de ArcMap, de esa herramienta que tenéis todos en vuestro desktop, tenéis integrada toda la capacidad de Maplex. Quiere decir que si hacemos un mapa que tenga textos, que tenga símbolos, que tenga etiquetas, el sistema inteligentemente se va a encargar de posicionarlas, de ponerlas bien colocaditas, de preocuparse de que no se superpongan, de que, en el fondo, de que sea una imagen visual agradable. Eso desde el punto de vista de la cartografía tradicional. Pero todos estamos acostumbrados, bueno, a lo mejor nosotros, o por lo menos yo no, pero los de la generación siguiente sí, están acostumbrados a ver unas representaciones que son fotorrealistas. Esas representaciones de los videojuegos, esas representaciones en 3D, con texturas, con volúmenes, que nos permiten navegar por en medio de ellas. Deciros que, mediante la adquisición y la integración de CityEngine, una de las principales compañías de gestión y de manejo de ese tipo de información, ahora mismo, dentro de la plataforma ArcGIS, somos capaces de representar esa información que está en vuestras bases de datos como elementos tridimensionales, fotorrealistas, que decir, como los de los videojuegos, pues eso. Cada año se habla de una cosa en nuestro mundo de las tecnologías de la información, de una o de varias. Y últimamente, una de las cosas de las que se habla es de Big Data. ¿Qué es Big Data? Dos cosas. Mucha información, muchísima información y muy complicada de manejar. Eso puede haber gente a la que le suene rara. A nosotros no nos suena raro, ¿verdad? ¿Quiénes hablan de terabytes de información? Los señores del GIS. Compartiré una información con vosotros. Actualmente, Esri está utilizando las nubes de Amazon y de Microsoft, la nube de Azure. ¿Con quién habla Amazon y Microsoft sobre los retos de manejar grandes volúmenes de información? Habla con Esri. ¿Por qué? Porque Esri es actualmente la organización que tiene los servidores más pesados, más voluminosos dentro del cloud de Amazon. Pero no es solamente manejar ese gran volumen de información, es ordenarlo y sacar conclusiones. Y eso es algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el principio, sabemos cómo combinar distintos niveles de información, cómo crear un modelo de análisis y cómo obtener de ese Big Data
un poco complejo y un poco enfollonado, cómo obtener un mapa de síntesis, que es la mejor herramienta para visualizar y para entender la información. Y un último punto sobre cómo la tecnología nos puede facilitar la vida. Cuando pensamos en desarrollo de aplicaciones, según la versión tradicional, estamos pensando en una aplicación con una plataforma. Y si cambiamos de plataforma, tenemos que cambiar la aplicación. Bueno, ArcGIS nos oculta esa complejidad a los que estamos haciendo el trabajo. ¿De qué forma? De la forma que lo que es específico de nuestra aplicación y nuestro valor añadido lo pone en un fichero de configuración. Y a partir de ese momento, nosotros, ese mapa que queremos publicar, ese análisis que queremos compartir, esa información que queremos poner a disposición de la gente, la tenemos disponible y la podemos manejar en toda una serie de clientes gratuitos, sin necesidad de cambiarlo. La podemos manejar en los visores de Internet. Por cierto, los visores de Internet que están en arcgis.com y que tú incorporas a tu aplicación a golpe de unos cuantos clics. Pero por el mismo trabajo y por el mismo precio, la podemos manejar directamente, hemos hablado, en nuestro desktop. Pero por el mismo trabajo y por el mismo precio, la podemos trabajar y la podemos ver en dispositivos móviles. Y una cosa más. Por el mismo trabajo, por el mismo precio, sin necesidad de hacer nada más, la podemos manejar en esa plataforma que en el fondo es con la que estamos trabajando todos los días. Nosotros, los 2.000 que estamos aquí, y los 2 millones o 20 millones que están fuera y que quieren manejar esa información que vosotros estáis creando. ¿Qué es ArcGIS for Office? Es simplemente la capacidad de abrir desde nuestro documento, integrado dentro de nuestro documento, integrado dentro de los menús de Office, la capacidad de utilizar, de aprovechar, de manejar la información geográfica. Y no como una imagen muerta, no como un raster, un PDF, un JPEG, sino acceder directamente a los servicios de nuestro sistema ArcGIS. De esta forma, ArcGIS no es solamente una tecnología para trabajar en nuestro desktop o para crear servidores, sino que es también una plataforma para integrarnos en el ecosistema, una plataforma para crear mapas, una plataforma para crear servicios, una plataforma para darnos a conocer en las redes sociales y popularizar y compartir ese trabajo duro que estamos haciendo todos nosotros. Hay un ecosistema y dentro del ecosistema hay unos nodos GIS. Algunos de estos nodos tendrán detrás un sistema corporativo, porque hay cosas para las que sigue haciendo falta un sistema corporativo. Habrá otros nodos que serán virtuales, como los operadores virtuales de telefonía, donde nos están dando un servicio, pero no están teniendo una infraestructura detrás. Habrá nodos que se creen simplemente por agregación de servicios y por valor añadido. Pensar que simplemente el agregar servicios y hacerlos que trabajen conjuntamente, seleccionarlos, buscarlos y transformarlos en un mapa significativo, eso ya es un valor añadido. Y habrá nodos que hagan más cosas, pero que no tengan infraestructura. Simplemente utilicen la infraestructura en la nube que les permite hacer muchas de las cosas que ahora mismo solamente estamos haciendo con nuestros servidores. Este cambio de mentalidad, este cambio tecnológico, como todos los cambios tecnológicos, tiene implicaciones.
tiene implicaciones en la forma de hacer las cosas y tiene implicaciones en la forma de trabajar. A mí me gustaría finalizar señalando alguna de estas implicaciones, casi finalizar, señalando alguna de estas implicaciones. Mirad, yo cada vez que miro un diagrama de estos versus mirar un diseño de una aplicación, me doy cuenta de que tengo que pensar de forma distinta. No tengo que pensar tanto en sentencias de código, en líneas de código, en aplicaciones, en módulos, sino que tengo que pensar en flujos de información. En qué información, en cómo fluye la información, qué información tomo, cómo la proceso y cómo la voy a poner a disposición de otros. Eso en cuanto a la mentalidad. Pero hay otro aspecto importante. Como muchos cambios tecnológicos, estos cambios tecnológicos nos están suponiendo un abaratamiento y una agilización en la forma de implementar los sistemas. Cuando hablamos de bajar los costes un 10%, un 20%, bueno, estamos hablando de hacer las cosas un poco más baratas. Cuando estamos hablando como estamos hablando aquí, y os lo digo desde la experiencia, desde haber presentado hace unos meses un proyecto de la forma tradicional y presentarlo planteándolo de este sistema y de esta forma, estamos hablando de bajar los costes y los tiempos de implementación a cifras, a lo mejor, del 10 o el 20% de lo que eran las implementaciones tradicionales. Por supuesto, tendrá sus peculiaridades y tendrá su forma de hacer las cosas, y habrá cosas que no podremos hacer. Pero, ¿cuántas van a ser las aplicaciones de las que actualmente estáis haciendo? ¿Cuántas de esas aplicaciones vamos a poder repensar de esta manera? Mirad, yo no tengo una cifra, pero si tuviera que apostar, apostaría por más de la mitad. Y conforme vayáis experimentando con ello, lo iréis viendo. Es importante, en los tiempos que corren, el pensar en una forma distinta de hacer las cosas que es mucho más barata. Pero también este abaratamiento, y no solamente abaratamiento de precios, sino abaratamiento desde el punto de vista de hacer las cosas más sencillas, está abriendo la posibilidad de trabajar, de ser un nodo dentro de esa red, a mucha gente que antes no se lo podía plantear. No se lo podía plantear por complejidad y no se lo podía plantear por coste. Hoy, a lo largo de la mañana, veremos algún ejemplo de gente, emprendedores, que estamos trabajando, con los cuales estamos trabajando. Y hay otro aspecto importante. Nuestros usuarios van a tener muchas herramientas. A mí antes, en algún momento me comentaban esta forma de plantear los sistemas como una arquitectura de autoservicio. Ya no es un mapa cerrado el que le damos. Y si hay que cambiar una línea, tiene que cambiarla el programador. El mismo usuario final va a tener herramientas para seleccionar, para actualizar, para modificar qué es lo que quiere hacer. Nosotros queremos... Este es un viaje de descubrimiento. Estamos experimentando todos. Por cierto, es un viaje de descubrimiento donde estamos experimentando y donde ya hay 500 organizaciones en España que se han abierto cuentas en ArcGIS Online para experimentar y para probar. Yo os animo a que experimentéis y probéis este nuevo mundo. ERRI España es una organización que está para apoyaros y para acompañaros en este viaje de descubrimiento. Lo hacemos de muchas maneras. Lo hacemos organizando esta conferencia, donde compartimos nuestras experiencias con vosotros.
Lo hacemos promoviendo seminarios, promoviendo formación, promoviendo cursos online que nos ayuden a facilitar ese descubrimiento de este nuevo mundo. Servicios de formación, servicios de soporte. Y sobre todo, desde hace unos cuantos años, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en recopilar, organizar, acercar mucha información que hay disponible en la red. Todos estos servicios, nosotros esperamos que os ayuden a acompañaros en este viaje. Bien, este viaje lo vamos a empezar a hacerlo a lo largo de esta mañana. Habéis visto que hemos cambiado el formato de esta sesión plenaria. Antes traíamos un speaker que hablaba de cosas, nosotros hablábamos de cosas. Este año hemos pedido a muchos de vosotros que nos acompañéis en el escenario. Yo os pido que cuando acaben cada una de estas presentaciones les aplaudamos y les animamos, porque no es su oficio estar en este escenario. Y quiero agradecer públicamente a todos los que nos acompañan ese esfuerzo y esa amabilidad. Vamos a empezar este viaje y para conduciros a lo largo de ellos voy a ceder el testigo a Ángeles Villaescusa, directora de ERRI, que conducirá la sesión a partir de ahora. Adelante.